amados hermanos, les saludo en el amor de Cristo a cada uno de ustedes, anhelando que la fuerza y la gracia del Señor sea sustentando sus vidas en este tiempo. Y como hemos estado haciendo, ¿cierto?, vamos a ir a la palabra de Dios para meditación en este día del Señor. Hebreos 11, del 24 al 28, daremos lectura, donde nos dice de la siguiente manera: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Amén. Amén. Gracias al Señor por esta hermosa palabra. Escogiendo el vituperio de Cristo. Escogiendo el vituperio de Cristo. Esta palabra está basada, ¿cierto?, en la persona de Moisés, el siervo de Dios, que Dios llamó para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Es tan gravitante la persona de Moisés, tan influyente en la historia bíblica, que siempre es recordado como un grande hombre de Dios, tanto en el pueblo judío como incluso en el mundo musulmán, y también en la iglesia de Cristo por sobre todas las cosas. Tenemos en claro, ¿cierto?, de que este hombre de Dios ha significado un gran atractivo en cuanto al deseo de aprender, de conocer de él. De hecho, en estos días se está pasando una serie en la televisión, una teleserie en el canal nacional, acerca de Moisés y los 10 mandamientos. No es la primera película que se hace, ¿cierto?, porque hay otras anteriores a ella, basadas precisamente en la vida de Moisés. Ahora, amados hermanos, aquí en este pasaje bíblico que hemos leído, he titulado este mensaje Escogiendo el vituperio de Cristo, porque eso fue lo que hizo Moisés, según lo dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Efectivamente, para escoger el vituperio de Cristo, ¿cierto?, escoger o identificarse con Cristo, con su muerte, con su sacrificio en la cruz del Calvario, que es lo que nos da la salvación. Su muerte en la cruz del Calvario nos da la victoria, nos da la fortaleza y nos hace, ¿cierto?, hijos de Dios. Esto exige renuncia. En primer lugar exige renuncia. Renuncia a la engañosa honra mundana. Porque el versículo 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón. Él era un príncipe. Y por supuesto que, como príncipe del reino de Egipto, tenía todos los honores, todos los privilegios, todas las honras que tienen los príncipes. Ahora, él, estando allí cómodamente, viviendo en el palacio, cuando se entera, ¿cierto?, de que él es un hijo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, y todo lo que ocurrió, ¿cierto?, cuando él quiso ayudar a sus hermanos, finalmente tuvo que salir huyendo de Egipto. Pero él, en primer lugar, tuvo que rehusar llamarse hijo de la hija del Faraón. Esto significa, ¿cierto?, renunciar a la honra terrenal, a la honra mundana. Es lo que debe hacer todo cristiano, porque siempre en este mundo van a haber formas de cómo el mundo nos quiera honrar, el mundo nos quiera reconocer, el mundo a lo mejor quiera tender alabanzas hacia las personas, pero eso, ¿cierto?, es para muchas veces hacer la voluntad del mundo, porque la Biblia dice que el mundo ama lo suyo. Entonces, alguien que quiere honrar a Cristo tiene que renunciar a la honra mundana. Tiene que renunciar también al goce de los deleites temporales del pecado, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
el que quiere agradar a Dios, el que quiere servir a Dios, tiene que renunciar a los deleites del pecado. Cualquiera sea, cierto, la manifestación del pecado, sea, cierto, un vicio, sea una actitud de avaricia, sea una inclinación hacia el sexo ilícito, sea una manifestación de orgullo, de soberbia humana. Cualquiera sea la forma del pecado, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que renunciar a aquello para poder agradar a Dios, porque Dios es un Dios santo, amados hermanos. También para escoger, optar por Cristo, tenemos que renunciar a las riquezas terrenales del mundo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Versículo 26, los tesoros de los egipcios. Él tenía riquezas. El príncipe Moisés tenía muchas riquezas a quien echar mano ahí, ¿cierto? En el palacio del rey Faraón. Pero él renunció a todo aquello. ¿Para qué? Para irse al desierto, sin ningún recurso, sin ninguna forma cómoda de vivir. Al contrario, un sufrimiento, un dolor, un abandono, sin ninguna riqueza terrenal. Tuvo que abandonar, tuvo que irse. Prefirió, ¿cierto?, las riquezas del vituperio de Cristo antes que las riquezas de los tesoros de los egipcios. El mundo siempre va a tentar al hombre. Y estamos hablando, ¿cierto?, de la tentación del dinero, de la tentación del dinero fácil, que muchas veces viene, ¿cierto?, y toca nuestras puertas. ¿Cuántas veces las personas, ¿cierto?, para poder hacer dinero, quizás cuando se ven afligidos, se dedican a vender licor, se dedican a vender cosas que hacen daño a las personas, o a veces hasta roban, o enriquecen ilícitamente, como ocurre con los grandes personas que cometen avaricia en nuestra sociedad, en nuestro mundo, que se enriquecen sacando, ¿cierto?, de los tesoros de este mundo. Pero el cristiano tiene que renunciar a esas riquezas terrenales, a esas riquezas mundanas, lo cual no significa, porque son las riquezas mundanas, porque es diferente a la bendición de Dios. La bendición de Jehová enriquece, dice la palabra de Dios, y no trae tristeza con ella. Esa es la bendición de Dios. Dios te puede bendecir en lo material, pero eso va a ser algo que te va a dar alegría, que te va a dar paz, que te va a deleitar. No así las riquezas del mundo. Renunciar a la amistad o comunión con el mundo. Porque dice el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Renunció a ser parte del reino de Egipto. O sea, abandonó el mundo, abandonó Egipto. Por eso es que los cristianos, cuando tomamos una decisión por Cristo, tenemos que abandonar la comunión con el mundo. Porque el apóstol Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Nos transforma en cristianos o en personas adúlteras espiritualmente. Toda vez que nos mezclamos con el mundo para congraciarnos con el mundo, para hacer las cosas que el mundo practica o vive, ¿cierto?, o realiza, alejados del propósito y de la voluntad de Dios. Él también tuvo que hacer lo mismo, renunciar, dejar a Egipto. Has dejado al mundo, has cortado tu relación con el mundo para solamente vivir para Dios, solamente vivir para Cristo. O hay algo que del mundo te atrae la fiesta, te atrae la música mundana, secular, te atrae a lo mejor, ¿cierto?, las amistades del mundo, te atrae a lo mejor, ¿cierto?, las fiestas mundanas, en fin, todas esas las actividades que se realizan afuera, te atrae la forma de cómo el mundo se relaciona, con altivez, con orgullo, con soberbia, con discriminación, te atrae esa forma de vida. Eso tienes que renunciar. Si te atrae, tienes que renunciar, porque si quieres agradar a Cristo, no puedes agradar a la vez al mundo. No se puede servir a dos señores, dice la palabra de Dios. Escogiendo el vituperio de Cristo. Escoger el vituperio de Cristo es, primero, saber identificarse con Cristo en lugar del origen mundano. Cuando dice, por la fe Moisés rehusó llamarse, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Esto significa, ¿cierto?, que él corta esa relación, porque él era un príncipe, era considerado como uno más dentro
de la corte del faraón, un príncipe notable en la corte del faraón. Pero Moisés tuvo que renunciar a eso y renunciar a ser llamado hijo de la hija del faraón. Una relación de parentesco quizás, una identidad con esa cultura, con esa forma de vida de Egipto. ¿Para qué? Para ahora identificarse con Cristo. Porque Cristo era para él, o Dios para él, ¿cierto? El Dios a quien él servía, a quien él iba a servir o iba a adorar, era ahora quien iba a estar con él. Entonces tenía que cortar eso. La identificación con el pueblo de Dios, a pesar que haya un precio que pagar, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Porque efectivamente Moisés, por amor a su pueblo, fue juzgado, fue condenado, y él tuvo que salir huyendo de Egipto. Por amor a su pueblo, él se identificó con ese pueblo esclavo, con ese pueblo que sufría, con ese pueblo que padecía hambre, con ese pueblo que padecía frío, con ese pueblo que estaba siendo maltratado, que estaba siendo menoscabado, que era menospreciado por el faraón y por los egipcios. Pero ese pueblo era el pueblo de Dios, como no es la iglesia hoy en día, que a lo mejor, ¿cierto?, muchas veces la iglesia es maltratada por el mundo, la iglesia muchas veces es menoscabada por el mundo, a veces se dicen epítetos, palabras muy dañinas contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios, con apodos y a veces burlas. Y cuando uno se entrega a Cristo, tiene que estar dispuesto a pasar por aquello también. ¿Para qué? Para que Cristo sea glorificado en nosotros. Y así, ¿cierto?, estar en comunión con el pueblo de Dios. También debe elegir el vituperio de Cristo como la gran riqueza espiritual que uno debe tener, como dice aquí, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. En primer lugar, cuando hablamos del vituperio de Cristo, hablamos de su dolor, de su menosprecio que él recibió, de los azotes, del sufrimiento, de los escupos, de los golpes, de los clavos en sus manos, en sus pies, la corona de espina en su sien. Cuando hablamos de los vituperios de Cristo, hablamos de todo el sufrimiento que él tuvo que soportar en la cruz del Calvario. Todo ese vejamen que él tuvo que pasar por salvarnos, por redimirnos a nosotros. Es el vituperio de Cristo, el dolor que él pasó allí, el morir injustamente, el ser condenado injustamente a morir en la cruz del Calvario. Ese es el vituperio de Cristo. Y dice que aquí habla en términos figurados, sin duda, que Moisés prefirió el vituperio de Cristo, porque aunque Moisés no conocía a Cristo, pero el Espíritu Santo lo encauzaba hacia Cristo, como a todos los hombres del Antiguo Testamento, que después de todo fueron salvos también por la fe en Cristo Jesús, en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, porque fuera de la cruz no hay salvación. Entonces, amados hermanos, cuando uno se va a identificar con el vituperio de Cristo, se va a identificar con su sufrimiento. En primer lugar, para tomarse de la cruz de Cristo, para tomarse de su sacrificio, para tomarse de su sangre preciosa y ser salvo por aquella obra perfecta de la cruz del Calvario. Pero también para estar dispuesto a sufrir como Cristo sufrió. Estar dispuesto a pagar el precio como Cristo pagó un precio. También nosotros muchas veces por la causa de Cristo volvemos a decir, tenemos que a veces pagar un precio. Tenemos que renunciar, tenemos que pasar a veces situaciones difíciles, como las vivió el apóstol Pablo, ¿cierto? Quien fue encarcelado, quien fue azotado, quien fue muchas veces apaleado, ¿cierto? Allí declarado muerto, en fin, todo eso, encarcelado allí en Filipo, en fin, todo eso que vemos de él, en la Biblia de él. Pero Pablo decía, ahora ya nadie me cause más molestias, porque llevo en mi cuerpo las llagas del Señor Jesucristo. Así también todo cristiano debe estar dispuesto a sufrir por la causa de Jesús, si quiere realmente agradar al Señor. Amados hermanos, aquí es elegir. Cuando uno elige a Cristo, debe elegir vivir por la fe. Cuando uno elige a Cristo, elige el vituperio de Cristo, elige a Cristo, elige a Jesús, debe estar dispuesto a vivir por la fe. Porque dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Versículo 27 en la última parte. Se sostuvo como viendo al invisible. Esto significa, ¿cierto?, vivir por la fe. Él caminó ese desierto buscando a un Dios
siguiendo a un Dios que no veía, confiando en un Dios que no veía y que a lo mejor no sentía. Pero allí iba Moisés, caminando, caminando. Y pasaron años después que salió de Egipto. Como 40 años pasaron hasta que recién Dios se le manifestó a Moisés allí en el monte Horeb, en la zarza que ardía y no se consumía. Pero allí solamente él vio una llama, no vio el rostro de Dios. Escuchó una voz que le decía a Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Entonces Moisés, él no vio a Dios, pero sí él pudo creer en él. Y aunque la Biblia dice que se cree que él lo vio cara a cara, pero no fue tan directo. Él vio el bien de Dios, dice la Biblia, su espalda, su falda, allí en el Sinaí. Pero como sea, Moisés se sostuvo viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo nos sostenemos nosotros en este tiempo? ¿Cómo te sostienes tú en medio de las pruebas? ¿Cómo te sostienes tú en medio de las burlas? ¿Cómo te sostienes tú en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, en medio del dolor, en medio del sufrimiento? ¿Cómo te sostienes? Debemos sostenernos como viendo al invisible, como viendo que Dios está aquí, que Dios está a mi lado, que Él está para ayudarme, que Él está para sostenerme, sustentándome por la fe en Él. Así como Pedro se tomó de la mano del Señor cuando se estaba hundiendo y Él lo sacó hacia arriba. Así también, hoy por la fe nos tomamos de la mano de este Dios que no vemos, pero que es real. Es tan real como el aire que respiramos. Bendito sea el nombre del Señor. Volver a la sangre de Cristo, a la sangre del Cordero inmolado. En el versículo 28 dice, porque por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no tocase a ellos. Realmente esta fue la primera fiesta, la primera gran fiesta solemne del pueblo de Israel, que efectivamente ocurrió esa noche antes de salir de Egipto, cuando ya, ¿cierto?, se sabía que el rey tenía que ceder, el faraón que no quería dejarlos salir, se vio que tenía que dejarlos salir porque la última plaga era la más terrible que venía. Pero Dios le dio la instrucción, porque la última plaga es la muerte de los primogénitos, que esa noche ocurrió efectivamente. Murieron todos los primeros hijos nacidos de matrimonios, incluso de las bestias, desde el faraón hasta el siervo. Dice que murió el primogénito, que fue herido por el ángel de la muerte que pasó esa noche matando a los primogénitos. Pero Dios le dio una instrucción al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que ellos no sean heridos, para que ninguno de sus hijos perezca esa noche. Allí en Éxodo 12 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el principio, el primero en los meses del año. De ahí comienza, ¿cierto?, el calendario judío. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Bueno, después explica, ¿cierto?, si la familia es pequeña, con el vecino podían tomar un solo cordero para que puedan comerlo completamente. Y dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas. Y ya habla, ¿cierto?, después cómo la sangre de este cordero fue usada para dar señal en la puerta de que allí había una familia del pueblo de Dios. Y así el ángel pasaba. Y fue entonces la celebración de la primera fiesta de la Pascua. Ahora, Pascua o pasaj, que significa pasar de. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte, ¿cierto?, cuando veía la sangre puesta en los dinteles, en los postes y en los dinteles de la puerta, que era la sangre del cordero, el ángel pasaba de ahí y no tocaba a la familia, no tocaba al primogénito de esa familia. Por eso se llama pasar de. Cristo, dice la Biblia, es nuestra Pascua. Pablo dice que nos limpiemos de la vieja levadura del pecado, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Hablando, ¿cierto?, figuradamente, Cristo es nuestra Pascua. Ese cordero representa la Pascua, ¿cierto? Representa a Cristo. Ese cordero representa a Cristo, porque Cristo también fue sacrificado por nosotros.
Y de hecho, cuando Dios le demanda, ¿cierto? Le ordena al pueblo de Dios a través de Moisés cómo debía ser ese cordero. Debía ser de 1 año, macho, debía ser sin defecto, intachable. Así Cristo, Él fue perfecto. Él no conoció pecado. La Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, hablando de Cristo. Porque este sumo sacerdote dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Se compadece de nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, en fin, libre, ¿cierto?, de todo pecado. Jesús no pecó, en Él no se halló pecado, no se halló maldad en su boca. Amados hermanos, Cristo, por lo tanto, es llamado por Juan el Bautista. Allí en el Evangelio de Juan 1:29, cuando Jesús viene a ser bautizado por Juan, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Cristo también fue sacrificado por nosotros como ese Cordero que fue sacrificado para librar a una familia del pueblo de Dios allí en Egipto. Así también Cristo fue sacrificado por nosotros en la cruz del Calvario para que su sangre nos libre de la condenación, nos libre del pecado, nos libre del juicio eterno. La sangre que protege, la sangre que libra, es la sangre que ellos se colocaron en sus puertas. Así también la sangre de Cristo, dice la Biblia, que nos limpia de todo pecado. No, porque el apóstol Pedro enseña claramente y dice lo siguiente, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí habla de la perfección de Cristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. El inocente, el perfecto, el que no pecó, el que no se halló engaño en su boca, el que fue perfecto y santo en toda su forma de vivir. Por nosotros fue presentado en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que ese sacrificio de la cruz también sea acepto ante el Padre. Porque nadie más podía hacerlo. No lo podía hacer Abraham, porque Abraham, como ser un hombre que había fallado en algunas cosas a Dios, ¿qué poder decir de David y tantos otros hombres de Dios que fueron grandes siervos de Dios, pero no eran perfectos, no eran como Cristo, el único cordero sin mancha y sin contaminación? ¿De quien la Biblia habla? Es de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que limpia nuestra maldad con su sangre preciosa. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y también nos protege, porque la palabra de Dios habla de la lucha espiritual que tienen los hijos de Dios, el pueblo de Dios, y de cómo dice la palabra de Dios, ellos le han vencido por medio de la sangre. Dice, entonces el dragón se llenó, estoy hablando acá en Apocalipsis 12, versículo 11, donde dice, y ellos, hablando de la iglesia, del pueblo de Dios, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí está hablando de la iglesia que vence al diablo, que vence al demonio, que vence las potestades de las tinieblas por medio de la sangre de Cristo. Es por eso que la sangre de Cristo es para nosotros limpieza, es santidad, es pureza, es que la sangre de Cristo nos santifica y nos prepara para ser hijos de Dios. Pero también la sangre de Cristo es nuestra cobertura, nos cubre. Y es por eso que nosotros proclamamos la sangre de Cristo frente a las luchas del diablo. Y el diablo tiene que retroceder. Los espíritus malignos tienen que ahuyentarse, porque en la sangre de Cristo hay poder. Como cantamos, hay poder en la sangre de Jesús. Sin duda que así lo es. Y lo creemos de todo corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, si usted, mi hermano, está pasando por alguna presión del diablo, cúbrase con la sangre de Cristo. Si usted está siendo atacado por el diablo con algún pensamiento negativo, cúbrase con la sangre de Cristo. Reprenda toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo. Y estoy seguro que va a huir. Y se va a ir y lo va a dejar en paz. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya, para libertar, para sanar, para limpiar nuestras vidas y para cubrirnos. Bendito sea el nombre del Señor.
Amados hermanos, Moisés prefirió el vituperio de Cristo a gozar de los deleites temporales de este mundo y de las riquezas de este mundo y de la honra de este mundo. Prefirió sufrir por la causa de Cristo y prefirió los vituperios de Cristo. Cada día, cada creyente tiene esta decisión. O decido por los vituperios de Cristo o decido por los deleites del mundo. ¿Qué vas a elegir? El mundo significa enemistad con Dios. El mundo significa seguir al pecado, seguir a Satanás, seguir al diablo. Seguir a Cristo es ganancia, es bendición, es victoria y es esperanza en la vida eterna. Opta por los vituperios de Cristo. Que Dios te bendiga. Amén.